Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de las Religiones. Estamos hablando de los dioses de Egipto. Hablemos del dios Ra. Ra, el gran dios, anónimo, demiurgo, dios del cielo, dios del sol y del origen y de la vida en la mitología egipcia. Ra era el símbolo de la luz solar, dador de vida, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. De su iconografía diremos que es la de un hombre con cabeza de halcón sobre la cual portaba el disco solar. Otra forma de culto que se dio a esta deidad fue como Ra-Horatkhi, un dios solar con cabeza de halcón coronado por el disco solar, y el Uraeus, con cetro, uvas y aj. En cuanto a la historia, es a principios del Imperio Antiguo. Ra era solo una de las varias deidades solares existentes, pero hacia el 2400 a.C. se había convertido en el dios oficial de los faraones, que se consideraban sus hijos, e incluso sus reencarnaciones. Durante la dinastía V fue elevado a la deidad nacional y posteriormente vinculado al dios tébano, Amón, para convertirse en Amón-Ra, la principal deidad del panteón egipcio. Del sincretismo diremos que la identidad de Ra se confundió a menudo con la de otros dioses y experimentó diferentes fusiones en un intento de unificar culturalmente al país. Amón-Ra, como los cultos de Amón-Ra, eran cada vez más populares en el Alto y Bajo Egipto, respectivamente, se combinaron para crear Amón-Ra, el dios solar creador. Amón era un antiguo patrón de Tebas y miembro de la Ogdoada, como Amoné representaba la energía creadora. Atun-Ra era otra deidad formada a partir de dos deidades diferentes. Ra comparte más similitudes con Atun que con Amón. Atun está más estrechamente vinculado con el sol y era también un dios creador de la Eneada. Así fue inevitable que las dos deidades se fusionaran bajo el nombre de Atun-Ra. Ra-Horatkhi fue realmente más un título o manifestación que un dios compuesto. Se tenía la intención de vincular Horatkhi a Ra como un aspecto de Horus al amanecer. Khepri, el dios representado con forma de escarabajo que impulsa al sol de la mañana, es visto a veces como la manifestación de Ra al amanecer. Hnu también fue considerado una velada manifestación de Ra. Hum sería un aspecto de Ra en la puesta del sol. Del culto diremos que fue venerado en Heliópolis y Abu Ghurab, donde le erigieron templos solares los faraones de la dinastía V, Userkaf, Nehenra, Sahura, Neferir-Kara, Neferefra, Niserra y Menhautor. Y muchos faraones llevaron su nombre, como Nebra, Ra es el señor, Jafra, Kefren, Menkaura, Micerino. Fue utilizado desde la dinastía V, formando parte de la titulatura de la mayoría de los faraones como nombre de Sa-Ra, hijo de Ra. El dios Satet. En la mitología egipcia, Satet, también llamado Satit y Setet, nombre en griego Satis, deidad griega Hera, la que vuela como una flecha. Era una diosa de la guerra asociada a la inundación, la fertilidad y el amor. Fue la deificación de las inundaciones del río Nilo y su culto se originó en la antigua ciudad de Sién, Asuán, en el extremo sur de Egipto. Su nombre significa la que dispara continuamente, refiriéndose a la inundación anual del río. De la mitología diremos pues que fue una de las primeras deidades de la guerra, la caza y la fecundidad, y se la consideró como la madre del río Nilo, Anuket, y protectora del sur de Egipto. Uno de sus títulos, la que vuela como una flecha, se cree que se refieren a la corriente del río. Otras interpretaciones aseguran que su función primordial es la de una diosa de la guerra, tutora de la frontera sur de Egipto, Nubia, que mataba a los enemigos del faraón con sus flechas. Era la esposa de Hnum, el dios guardián del Nilo, y madre o hermana de Anuket, diosa del Nilo. Pertenecía a la tríada de Elefantina, primer gnomo de Egipto, con Hunum y Anuket, y a la tríada de Esna con Hunur y Neit. El centro de su culto estaba en Sehel, otra isla del Nilo. De la iconografía diremos que Stat era representada como una mujer con la corona blanca del Alto Egipto, el Heidet, y con cuernos de gacela o antílope, y también como una antílope, una criatura de movimiento rápido que vive cerca de las riberas del río en la parte meridional del antiguo Egipto. Era representada con arco y flechas. Normalmente lleva un anj,
debido a su asociación con la vida que daban las inundaciones del Nilo. Por consiguiente, Satet actuó como una diosa de la fertilidad y concedía los deseos de aquellos que buscaban el amor. También se la describe ofreciendo los jarros de purificar el agua. Otras ilustraciones la muestran con la corona roja del Bajo Egipto o con una larga peluca. De la historia diremos que el nombre de Satet aparece por primera vez en jarros de cerámica de la tercera dinastía encontrado en Saqqara, en la pirámide escalonada de Djoser. También se han encontrado otros textos de la sexta dinastía. Esta fue identificada con las diosas Isis, Hathor, Amonet, Manat y Rempet. Llevaba los títulos de la que vuela como una flecha, espíritu de la religión inferior, la que dispara continuamente, agua fresca que proviene de Elefantina. Y del culto diremos que fue adorada en la isla de Sehel, cerca de Asuán. En la isla elefantina se encuentra el templo de Satet, construido por Hatshepsut. El dios Serapis. Serapis, también Sarapis o Sarapis, nombre egipcio Usir-Her. Era una deidad sincrética greco-egipcia a la que Ptolomeo I declaró como patrón de Alejandría y dios oficial de Egipto y Grecia, con el propósito de vincular culturalmente a los dos pueblos. La elección del dios, que según un texto de Tácito, Sarapis fue el dios de la cercana población de Racotis, antes de que formara parte de la gran capital de Alejandría, pero es improbable que se construyeran templos dedicados a los Apis muertos, excepto en una tumba ménfita, en el Serampum de Saqqara. Alejandro había potenciado el culto de Amón, pero este gozaba de escaso afecto entre muchos egipcios, pues era el dios de Kush y de los tébanos, que eran antagonistas del delta más modernizado. Por otra parte, Osiris, Isis y Osus eran venerados y populares en todas partes. Y mientras Pat, el artesano, dios de la gran capital nativa de Egipto, no resultaba atractivo, el buey Apis, considerado una encarnación de Pat, había relegado al propio Pat. La combinación de Osiris y el buey Apis, representado por la imagen de Apis muerto, aunaba todos los elementos de una sabia elección política para el carácter de la nueva divinidad, cuya imagen representaba a un dios del inframundo, con características de fertilidad. La más antigua mención de Sarapis se encuentra en la narración de la muerte de Alejandro, tomada de los diarios reales. Según ella, Sarapis tiene un templo en Babilonia y es de tal importancia que solo lo nombra a él, al ser consultado el rey agonizante. Alteraría considerablemente nuestra concepción de Apis muerto si descubriéramos que un santuario portátil de la divinidad acompañó a Alejandro en su expedición o preparado para él en Babilonia. Por otra parte, el principal dios de Babilonia era Zeus, Belus, Baal-Marduk, y es difícil imaginar que hubiera sido asimilado a Serapis en esta ocasión. Sin embargo, se sabe que Ea, llamado también Sarapsi, el dios del océano profundo, del aprendizaje y de la magia, contaba con un templo en la ciudad. Parece poco probable que este Sarapis se adoptara en Sinope y de esta ciudad se tomara como origen del dios egipcio, en Alejandría. Pero independientemente de si el nombre egipcio de Sarapis proviene realmente del Sarapsi babilónico, la importancia que éste tuvo en los últimos días de Alejandro podría haber determinado la elección del egipcio Osiris Apis para aportar al nombre y algunas de las principales características al dios de Alejandría. Es una deidad sincrética. La intención de Ptolomeo consistía probablemente en hallar una deidad que se ganara por igual el respeto y veneración de los helenos, de diversos orígenes raciales, pero educados en una cultura común, y de los egipcios, intensamente tradicionalistas, cuyos sacerdotes habían repudiado a las precedentes dinastías extranjeras reinantes sobre Egipto, provocando fuertes resistencias. Es poco probable que los griegos hubiesen aceptado una divinidad zoézofala, al modo egipcio, mientras que los egipcios estarían más dispuestos a aceptar cualquier aspecto para este dios. Se eligió, pues, un icono típico griego, que fue proclamado el equivalente antropomorfo de una muy venerada divinidad egipcia, el buey Apis, asimilado a Osiris, dios del inframundo, Duat. La figura griega probablemente tendría escasa influencia sobre las ideas religiosas de los egipcios, pero quizás sirviera como útil lazo entre las dos regiones. De este modo, Serapis es un caso ejemplar de divinidad sincrética en la que prácticas culturales de distinto origen se sintetizan en una nueva imagen. Si bien el concepto de sincretismo fue descrito por primera vez en el siglo XVIII después de Cristo, la práctica sincrética debe de haber sido habitual en la religión griega de la época helenística.
Los griegos reconocían desde antaño al oráculo de Amón en Siba como una manifestación de Zeus. Los cultos sincréticos grecorromanos de la divinidad persa, Mitra, y de la egipcia Isis están ampliamente documentados. En cuanto al origen de la primera imagen, diremos que la estatua de Serapis, que se hallaba en el Serapeo de Alejandría, era de tipo y factura netamente griegas. Allí aparecía con los atributos icónicos de Hades, coronado con el modius, esto es, una cesta o medidor de grano, emblema del inframundo, portando un cetro. A sus pies el can Cerbero y una serpiente. Según Plutarco, Ptolomeo Soter robó la imagen en Sinope, actual Sinop en Turquía, ciudad situada a orillas del Mar Negro, frente a las costas de Crimea. Cuando este dios desconoció, le ordenó en sueños que lo llevase a Alejandría, aunque probablemente el origen sobrenatural del nuevo culto fue propagado desde los templos oficiales establecidos en la ciudad. Cuando la imagen llegó a Alejandría, dos sacerdotes expertos en asuntos religiosos determinaron que se trataba de Serapis. Los consejeros fueron escogidos por Ptolomeo, uno de ellos era Timoteo, uno de los Eumúrpidas, una antigua familia de entre cuyos miembros se habría escogido a los hierofantes de los misterios eleusinos desde tiempos inmemoriales. Ningún griego podría haber ofrecido una prueba de autenticidad más resonante. El otro era el erudito sacerdote egipcio Manetón. De la posible mitología, esta que puede ser que el relato de Plutarco no se ajuste a los hechos. Algunos estudiosos sostienen que la adscripción de la estatua a Sinope es una realidad, una deformación del nombre Sinopenion, o lugar de Apis, un nombre dado a la colina donde se emplazaba el Serapeo de Saqqara, junto a Menfis. No se duda, sin embargo, de que haya sido Ptolomeo Soter quien fijó la iconografía para aquel dios, la nueva capital de Egipto, a quien se asoció con Isis y Harpócrates, configurando una tríada. Se entiende que el nombre de Serapis, escrito así en griego tardío y en latín, y Sarapis, en griego clásico, deriva del nombre egipcio User-Hapi, contracción de Osiris Apis, nombre del buey Apis asimilado tras su muerte a Osiris, rey del inframundo. No hay dudas de que Serapis fue identificado pronto con User-Hapi. La asimilación se percibe claramente en una inscripción bilingüe en la época de Ptolomeo IV, Pilopator, 221-204 a.C. y con frecuencia más adelante. Sin embargo, se ha afirmado que la existencia paralela de los nombres de Sarapis y Osarapis, User-Hapi, apunta a un origen independiente para el primero. Sin embargo, los dobletes, como Petisis, Petis, son comunes en los nombres egipcios helenizados. La forma más correcta suele ser la posterior, hallada en documentos redactados por griegos relacionados estrechamente con los egipcios, mientras que las menos exactas es la forma tradicional, empleada por los griegos puros en textos literarios, corrompida por su escaso conocimiento de la cultura egipcia. Así, Sarapis sería la forma literaria y oficial del nombre, y podría ser la tradicional, fechada quizás en el reinado de Amasis, o partir del periodo persa. Sabemos que en tiempos de Heródoto y aún antes el descubrimiento de un nuevo buey, Apis, era ocasión de regocijo universal, mientras que su muerte la del luto universal. El antiguo Serapeo, User-Hapi, y el nombre de User-Hapi serían casi tan familiares a los primeros viajeros griegos en Egipto como lo eran los de Apieun y Apis. En cuanto a la difusión del culto, este es el dios patrono de Alejandría, que obtuvo rápidamente un lugar destacado en el mundo griego. Las representaciones humanas de Isis y Horus fueron fácilmente adaptadas a la imaginería griega, mientras que Anubis fue aceptado gracias a la imagen clásica griega del cancerbero. El culto de Serapis, junto con Isis, Horus y Anubis, se propagó a lo largo del mundo helenístico, alcanzando también a Roma. A su vez, el ejército romano de Alejandro Severo, que aparece en algunas monedas frente a una imagen de Serapis, llevó el culto de esta deidad hasta los últimos confines del imperio. El culto de Serapis se convirtió así en uno de los principales de Occidente, conservando popularidad hasta los tiempos de Juliano el Apóstata. La destrucción del Serapeo de Alejandría y de su famosa imagen en el año 385 d.C., tras el decreto de Teodosio, marcó el declive final en todo el imperio. Serapis fue adorado principalmente como dios de la curación. Sus templos están vinculados a concurridos oráculos que interpretaban los sueños. Otro dios
el dios Set. Set o Sot, dios tónico, deidad de la fuerza bruta, de lo tumultuoso, lo incontenible, señor de lo que no es bueno, y las tinieblas, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. Set fue una divinidad patrona de las tormentas, la guerra y la violencia. También fue patrón de la producción de los oasis, de la dinastía 19. Nombre egipcio Suti, Sutek, Setet, Setet. Nombre griego Set, deidad griega Tifón. De la iconografía, diremos es un ser animalesco, cuadrúpedo, que resiste toda la clasificación zoológica, indicio de haberse tomado extraño para los egipcios en los primeros tiempos. Posee hocico curvado, orejas rectangulares y cola levantada o forma humana con cabeza animalesca. La primera representación conocida se encuentra en la cabeza de maza del rey Horus Escorpión, un monarca de la dinastía Cero. Se ha interpretado la bestia que representó a Set en muchas formas. Aunque no se ha podido determinar con exactitud, lo más probable es que sea de un cerdo hormiguero. A veces portaba cetro, huas y anj. Se supone también que era hermano de Neftis, quien también era su esposa, de Isis y Osiris. Set mató a su hermano Osiris para quedarse con el trono y luego tuvo una fuerte batalla con Horus, a quien le quitó el ojo. Horus ganó y Set se volvió al dios del desierto. De la mitología diremos que es un antiguo dios originario de Nub, Ombos, y que posteriormente fue considerado deidad del desierto, uno de los dos ambientes que constituyen Egipto, que recibió como herencia de Geb. Venerado, temido y odiado por su cualidad de protector de Tustot, Set desempeñó el papel de hermano envidioso y representante del mal al integrarse en el mito osiriaco e incrementarse la devoción y popularidad al dios Osiris. Durante el Imperio Nuevo se le consideró benévolo, siendo patrón de las armas, la guerra y de la producción de los oasis, haciéndose popular porque podía sembrar la confusión y la discordia entre los enemigos de Egipto. A Set se le considera como dios protector y fue asociado con las tormentas de arena, como dios del desierto y protector de las caravanas que surcaban el país de los faraones. Debido a la extrema hostilidad del clima desértico, Set era visto como extremadamente poderoso, por lo tanto, como una deidad principal. Pese a ser considerado la antítesis de Osiris, muchas de sus acciones se deben más a un anormal fuerza y carácter que a su maldad. El asesinato de su hermano fue motivado por envidia, dado que en el Esparto Set recibe de Geb el terreno desértico, mientras que a Osiris le hace señor del Egipto fértil. Fue exiliado al desierto por su sobrino Horus, hijo de Osiris, en venganza por el asesinato de su padre. Mientras que desde un principio se le acusa de ser el causante del robo del sol y del traer la oscuridad, se le considera un ser protector del faraón al final de la dinastía segunda y durante la dinastía 15. A partir del Imperio Nuevo, también dios de la guerra y del ejército, de la dinastía 19, aunque por breve tiempo. También es el encargado de proteger la barca solar de Ra, el dios egipcio que simboliza al sol, que desde la proa combate diariamente a la temible serpiente Apophis. De los epítomes es la forma alternativa de pronunciar su nombre, Setet, y más tarde Sutek. Designa su supremacía doble, que significa majestad. La exacta traducción de Set es desconocida, pero usualmente se interpreta como pilar de estabilidad, significado asociado a la monarquía. Set fue el creador y el señor del Bajo Egipto, en la época predinástica y en el periodo tinita. Una de sus más comunes denominaciones era grande en fuerza, también se le llamó Nuberti, que significa el de la ciudad de oro, en referencia a Nubut, con Ombo. En cuanto al culto, es durante el periodo tinita que fue objeto de veneración oficial, siendo un dios tan importante como Horus en el reinado de Hasemehui. En el periodo de dominación de los Hyksos, la dinastía 15, es un dios nacional y se le identifica con Baal y la ciudad de Avaris. Fue considerado abominable durante la dinastía 17 y parte de la 18 como reacción al enemigo Hykso. Los Ramésidas rehabilitan al dios temporalmente, pues son originarios de la zona de culto a Set y se le asocia con los asuntos militares durante la dinastía 19. Durante el primer milenio a.C. vuelve a ser el cruel asesino del dios Osiris. Como dios mayor, Set era protector del Alto Egipto, donde era venerado principalmente en Nub.
pero nunca gozó de culto por el pueblo egipcio, salvo algunas épocas de las primeras dinastías, y tuvo santuarios en Avaris, Abidos y Pi-Ramsés. Uno de los seguidores fue el gobernante Ixo, Apopi I, el cual tomó a Set como único señor, sin servir a ningún otro dios que hubiera en el país, y construyó un templo en su honor, al lado de su palacio en Avaris. Otro dios, el dios Sopdu. Sopdu, Sopedu, Sepdu o Septu. Fue un dios guerrero en la mitología egipcia, defensor de la frontera oriental. Inicialmente fue identificado con el ardiente calor del sol veraniego, que para los antiguos egipcios tenía connotaciones bélicas. Era un dios halcón, y sus apodos tenían que ver con su poder penetrante, agudo, afilado o cortante. En el extremo oriental de Egipto se le denominaba Señor del Este, azote de los asiáticos o Señor de los extranjeros del desierto oriental. En cuanto a defensor de los desiertos, en la península del Sinaí, la puerta de Asia Menor a Egipto. Cuando los egipcios conquistaron el Sinaí, pasó a ser también guardián de las minas de turquesas que se encontraba en esa zona. Era hijo de Sotis. De la iconografía tenemos que decir que se le representa como a un guerrero asiático con una faja Smeset, con un faldellín de placas y tiras de cuero, y se le situaba como guardián de las fronteras orientales. Lleva una barba semítica, sin bigote, con las patillas muy remarcadas, una joya alrededor de la cabeza y dos altas plumas. En las manos porta el Huas y el Ankh. A veces tiene cabeza de halcón y lleva un disco solar sobre una luna creciente en la cabeza. En época tardía pasó a ser representado como un halcón posado en el suelo, como aparece en su jeroglífico, con dos altas plumas sobre la cabeza, también con aspecto enrejado y una diadema al cuello. Está delante de una pirámide alargada que representa los rayos del sol cuando éste sale por el oeste. De la mitología diremos que el nombre de Sopdu, con Sopet, deriva del calor que llega después de la estrella Sirio alcance el oro heliático. Su primera aparición en el horizonte después de un periodo de invisibilidad. El calor nace al mismo tiempo que la estrella hace su aparición, de ahí la expresión con Sopet, y que ésta pudiera ser la deificación de Sirio. En los textos de las pirámides aparece relacionado con los dientes del rey afilados y cortantes como Sopedu cuando se convierte en dios estrella. En el Imperio Medio, como dios guerrero, fue protector del faraón y representado como hombre barbado con dos plumas de halcón como corona, acercándose mucho a Horus como divinidad celeste, ya que Sopedu también fue representado como halcón con las dos plumas verticales sobre la cabeza. En el Imperio Nuevo se había convertido en algunos lugares en Hatshepsut, un aspecto de Horus. Del culto es el mayor centro de culto dedicado a Sopdu, que estuvo en el nomo más oriental de Bajo Egipto y que fue llamado Pet-Sopdu, que significa casa de Sopdu. Tuvo santuarios en los asentamientos egipcios de la península del Sinaí, en las minas de turquesas en Serabit el-Hadin. Del nomo Sopdu diremos que Sopdu, Sebdu o Sebdu Kems era también el nombre del nomo de la 20 dinastía del Antiguo Egipto, conocido más tarde como Pascusa en árabe. Fue el último nomo en ser creado como una segregación del nomo 18 y estaba situado al este del país, entre Cantir y Bubastis. Su primera capital fue Per-Sopdu, situada al sudeste de la moderna Zagazi y de la antigua Bubastis. Su nombre quería decir casa de Sopedu. Más tarde, la capital pasó a Arsinoe, la moderna Facusa o Pacusa. Sopedu fue el dios principal de la ciudad del Nomo. Tenía forma de halcón y fue adorado especialmente durante la dinastía 22. El dios Tot. Diehunti, en egipcio Diuhti, en griego Tot. Es el dios de la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros, hechizos mágicos y símbolos de la luna en la mitología egipcia. También se puede ver escrito como Tot o Thoth. Nombre egipcio Yahuti. Nombre griego Tot. Divinidad griega Hermes. La iconografía es un hombre con cabeza de ibis, una pluma y una tablilla de escriba celestial para anotar los pensamientos, palabras y actos de los hombres y pesarlos en su balanza. También fue representado como babuino. Llevaba el Ankh en una de sus manos. En cuanto a la mitología, diremos que Tot está considerado dios de la sabiduría y tenía autoridad sobre todos los dioses.
también fue el inventor de la escritura, patrón de los escribas, de las artes y de las ciencias. Como dios de la escritura, era el inventor de todas las palabras, del lenguaje articulado. Era un dios lunar, medidor del tiempo, y el que estableció el primer calendario, y por eso el primer mes lleva su nombre. Creó los 5 días, Erur-Rempet, Epagómenos, quitándolos de la luminosidad de Honsu, que simbolizaba la luna. Estos nuevos días permitieron a Nut parir 4 hijos, pues Ra le habría impedido tenerlos en el transcurso del año. Estos fueron los dioses Osiris, Set, Isis y Neftis. Tot desempeña el oficio de escribano sagrado, ya que documenta los hechos en la sala de las 2 verdades. Es el registrador y el juez. En el panteón egipcio asistía al pesaje de las almas en una balanza, el juicio de Osiris. También fue considerado el arquitecto que conocía los trazos y trayectoria de todas las cosas, el señor de los inventores y de la sabiduría. Estaba relacionado con la música, como inventor de la lira. De los epítetos, su nombre, el de Diryut, refería al 15º nomo del Bajo Egipto. Recibió el epíteto de regulador de las crecidas de las aguas, el del toro de las estrellas, por representar los poderes mentales de Ra. También fue llamado Atón de Plata. En el periodo tardío, el sol de la noche. Como señor del tiempo, se encargaba de anotar en las hojas de una persea, con la ayuda de Sethat, los años de reinado de cada faraón. Del culto decimos que era un dios creador en Hermópolis Magna, donde regía la casa de la vida, y se creía que había codificado las ceremonias que transforman a los muertos en espíritus, y que solo sus sacerdotes podían tener acceso a este conocimiento hermético. De ahí que se le denomine Hermes, el 3 veces grandioso, y de él hayan emanado las leyes herméticas. En cuanto a los nombres teóforos, su nombre, Diehuti, lo llevaron varios faraones de la dinastía 18, denominados Diehuti-Mes, engendrado por Diehuti, posteriormente también denominados Tutmosis, la forma helenizada de su nombre. Triada tébana. La triada tébana fueron 3 dioses egipcios que tuvieron la mayor popularidad en el área de Tebas en el antiguo Egipto. En cuanto a la historia, diremos que es una característica del panteón egipcio y era la costumbre de agrupar a sus dioses en triadas, normalmente una pareja con un hijo. En Abidos fue el culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. En Heliópolis, el culto a Su y Tefnut, con Heb o Nut. En la región de Tebas, el trío se componía de Amón, su consorte Mut y su hijo Honsu. El culto de Amón alcanzó gran importancia con la expulsión de los Ixos, lograda a finales de la dinastía 17 por los príncipes provenientes originalmente de Uaset, de Tebas. Por ello, la ciudad de Tebas y el dios Amón estarían íntimamente ligados. Tanto la dinastía 18 como la dinastía 19 y 25 del Imperio Nuevo favorecieron a esta triada. Estos dioses fueron los principales objetos de culto del imponente complejo de templos de Karnak, aunque existieron otros templos y santuarios a ellos dedicados en todo Egipto, como el de Deir el Agar, cercano al oasis de Dakhla. Amenhotep I, el faraón que construyó Karnak, se representaba a menudo entre estos dioses. Y por último, el último dios importante que hablaremos de él es Upahut. Upahut o Upuat, el que abre los caminos, deidad de la Duat, del más allá, dios funerario y de la guerra en la mitología egipcia. Nombre egipcio, Upauat o Upuat. Nombre griego, Ophois o Opois. De la iconografía, Upuaut fue representado en forma de perro o chacal negro con la cabeza blanca, sobre una enseña con 1 o 2 úreos que surgen de los lados de las patas. Sus atributos de guerrero fueron una maza y un arco. Los griegos lo interpretaron como un lobo, de donde procede el nombre de Licópolis, su ciudad. Se le considera uno de los mejores egipcios. De la mitología, Upuaut es originario de Abidos, en el Alto Egipto, pero simbolizó la unidad de las 2 tierras. Originalmente, Osiris era el dios funerario de la necrópolis y de la Duat, del inframundo, pero al principio de la dinastía 12 limitaron sus funciones al inframundo, asumiendo Upuat el control de sus deberes como dios funerario. Acompañó a Osiris como guerrero en su viaje a las tierras remotas. Era invocado por los soldados para que les protegiese y abriera los caminos, como lo hacía en la barca solar de Ra, y con los muertos en la Duat. Upuat simbolizaba el solsticio de invierno.
Del sincretismo diremos que Abidos es hijo de Isis y Osiris en claro sincretismo con Horus. Como señor de Abidos sustituye a Anubis en esta ciudad. Fue asimilado como una forma de Osiris y bajo este aspecto se le llama Seheb-Taui, el padre de las dos tierras. De los epítetos, pues fue denominado el que abre los caminos como conductor de los espíritus de los difuntos por el desierto occidental hacia la Duat y señor de la tierra sagrada, en referencia a la necrópolis. Su culto, originado en Asiut, Licópolis, fue practicado en Abidos, como Henti-Amentu, señor de Occidente. También fue venerado en Sais, Heliópolis, Memphis y en varias necrópolis. Iba al frente de todas las manifestaciones militares, religiosas y civiles. Así procedía las más importantes celebraciones como el Set y los misterios de Osiris en Abidos. Como curiosidad diremos que Upuaut, debido a su etimología, es el nombre que se eligió para el robot teledirigido que exploró por primera vez los conductos de ventilación de la cámara de la reina en la pirámide de Keops. Fue exhibido en un célebre documental de National Geographic. Y así acabamos con los más importantes dioses de Egipto.